Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches si estás viendo este vídeo en diferido. Bienvenido, bienvenida de nuevo a este espacio, Gente con Propósito, en el que tenemos hoy una persona que la verdad es que me hace especial ilusión tenerle por aquí. Ahora dejaremos un poquito para que se vayan uniendo las personas. Y como te digo, la verdad es que me hace especial ilusión tener a esta persona que nos acompaña hoy, a este invitado que nos acompaña hoy. Yo le conocí a él como coachee, es decir, él a través de unas prácticas en las que yo estaba haciendo un máster de coaching en ese momento, incorporando esa herramienta tan poderosa que es el coaching a las que ya utilizaba para ayudar a emprendedores. Y, y la escuela en la que yo hacía este máster nos puso en contacto. Él fue uno de mis primeros coaches cuando yo estaba en esta escuela. Siempre fue una persona muy comprometida, con muchas ganas de crecer y de hacer cosas. Y la verdad es que en los últimos tiempos está haciendo un trabajo espectacular en diferentes áreas, trabajando con diferentes herramientas, entre ellas el eneagrama y la morfopsicología. Hoy nos va a contar un poquito más qué es todo esto del eneagrama y la morfopsicología, así que nada, sin más detenimiento le vamos a invitar y que nos lo cuente él. Buenas, Muy buenas buenas, buenas. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Aquí estoy estás? arreglando cositas técnicas. A contrarreloj, ¿no? Joder, sí, sí, para aprender a relajarnos. Bueno, yo te entiendo perfectamente porque yo llevo todo el día empalmando un Zoom con otro y haciendo millones de cosas, así que bueno, tú y yo en eso somos muy parecidos al final. Tenemos la agenda un poco hasta arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría Muy tenerte por bien, aquí. con ganas de hacerlo, ¿no? Finalmente, que ha costado encontrar fecha, Ha costado encontrar pero bueno. fechas, sí, sí. Le estaba ¿Y tú cómo comentando estás? pues muy bien, la verdad es que sin parar, en un proceso muy bonito con el proyecto, con Ventas con Propósito, en el que pues ya somos un equipo, cada uno con sus diferentes responsabilidades y estamos en un proceso muy bonito de empezar a hacer crecer aún más el proyecto, así que con muchísimas ganas. Y bueno, les estaba comentando a la gente que estaba entrando en el directo que tú y yo nos conocimos hace 2 añitos aproximadamente como coach y coachee, en este caso nos presentó Dar de Formación, bueno, que siempre te vi con muchísimas ganas de hacer un montón de cosas y al final el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Estás que no paras, aprendiendo, formándote, creciendo y ayudando a un montón de personas con diferentes herramientas. He estado revisando bastante bien en tu página web y en las redes sociales lo que haces, porque yo pensé que te centrabas más en eneagrama, pero veo que haces cosas muy distintas y que las tienes ahí un poco mezcladas y me gustaría que para empezar, para la gente que no te conoce y que seguramente pues habrá algunas personas que no sepan ni siquiera qué es el eneagrama o qué es la morfopsicología, ¿no? A mí me gusta mucho empezar los directos con una pregunta que es verdad que no es una pregunta especialmente original, ¿no? Pero que yo la trabajo desde un punto distinto, ¿no? Porque es desde el punto pues más de coaching de identidad. Y además estoy seguro que tú le puedes dar un punto muy interesante porque respecto a estas herramientas de eneagrama y de morfopsicología, la identidad toma como un nuevo cariz, ¿no? Entonces, ¿quién es David Rica desde el punto de vista no solo de identidad, sino de eneagrama y de morfopsicología? Uf, pregunta con tomate. O sea, ¿te refieres como a un análisis mío con eneagrama y morfopsicología? Sí, no O muy exhaustivo, pero simplemente que te describas un poco desde ese prisma que utilizas tú habitualmente, ¿no? bueno, pues tenemos patrones que compensan, ¿no? Por un lado, a mí me gusta explicar el enagrama y la morfopsicología de forma conjunta, Ujú. utilizando como la metáfora de un coche, ¿no? Más específicamente de un Tesla, que ahora Ujú. pues eso sí que será conocido, ¿no? Por la mayoría de personas, la empresa Tesla, su dueño, inventor, Elon Musk, que sería como el Da Vinci del siglo XXI, ¿no? Mega avanzado a su tiempo y tal. Y el coche Tesla, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por la parte
física, ¿no? Por así decirlo, que es la carrocería y demás, y luego por el programa, el software que le mete Tesla, ¿no? Eso es lo que conforma el coche. Ujú. Entonces, eso, la comparación sería, el software sería el eneagrama, ¿vale? Que es como la programación mental que traemos de serie, y luego la carrocería y toda la parte física sería la morfopsicología, ¿vale? Que es la Ajá. base biológica, por así decirlo. O sea, con nuestra base biológica tenemos como unas determinadas características, ¿vale? Pero esas características no significa que vayan a estar al 100% aprovechadas, por ejemplo. Ujú. O o sea, te pueden decir para qué pueden ir mejor, para qué peor, ¿no? Pues hay coches que son mejores para ir por ciudad, otros que son mejores para el campo, ¿no? Pues con la Ujú. morfopsicología se puede ver un poquito parecido, ¿no? Pues a nivel laboral, que tú estás Ok. más centrado en eso, ¿no? Pues se puede ver que hay personas que tienen una base biológica que tiene mejores características para desarrollarse en campos, por ejemplo, como las ventas, o Ujú. en campos como a lo mejor la atención al cliente, o sin embargo que tiene una base biológica que está mejor adaptada a puestos de mando, otros a puestos que sean subalternos, ¿no? Con esto un poco lo vamos viendo. Pero Ok. si bien la genética marca, tampoco determina. O sea, que tu base biológica sea mejor para un puesto de comercial, por ejemplo, no significa que no puedas tener un puesto de jefe, ¿no? Sin embargo, vamos a tomar esta base biológica para saber dónde van a ser tus puntos fuertes y tus puntos a trabajar para que puedas desempeñar de mejor forma este puesto de jefe, ¿no? Por ejemplo. Luego, Qué bueno. combinándolo con el eneagrama, pues claro, un coche que va mejor para ciudad, a lo mejor puede tener un sistema que le tire más ir al campo, ¿no? Entonces, claro, hay que ver de qué forma encajan un poquito tanto la base biológica como el software o la programación mental que tenemos dentro. Sí, porque al final, corrígeme si me equivoco, porque yo no estoy o sea, conozco algo de todo esto, pero no soy muy experto en esto, ¿no? Al final, la morfopsicología trabaja más, como tú dices, esa parte estructural, ¿no? Craneal, pues facial, no sé si también corporal. Y el eneagrama trabaja más en base a arquetipos, ¿puede ser? Sí, son 9 tipos de la personalidad. A mí el Ujú. eneagrama me gusta explicarlo como unas gafas, ¿no? Para ver la realidad. O sea, la realidad es la que es neutra, pero cada uno la vemos a nuestro modo, ¿no? Por así decirlo. Y hay como 9 estilos para ver esa realidad. ¿Qué es lo que pasa? Habiendo 9 colores de lentes, cada una de estas 9 lleva como incorporado ese software, ¿no? Entonces, por así Ujú. decirlo. Hay eneatipos que ven la realidad como súper bonita, por ponerte un ejemplo. ¿De qué color son sus gafas? Rosas, ¿vale? Ven la Ujú. realidad bonita porque las gafas son rosas. Al ver la Ok. realidad más rosa, eso ya te incorpora, por así decirlo, como un sistema que entra directo, ¿no? Claro, cuando tú ves la realidad rosa, automáticamente vas a desarrollar estos patrones. Ujú. Ok. ¿Y cómo llegas tú a todo esto del eneagrama y la morfopsicología, David? Pues bueno, yo entré dentro del eneagrama, yo tenía una de mis flechas, es al eneatipo 3, y yo Ujú. por aquella época tenía la flecha bastante marcada, ¿no? Luego además, pues con la morfopsicología hay cosas que lo complementan y tal, ¿no? Para quien no sepa el eneatipo 3, son las gafas que te llevan a buscar el éxito continuamente, Ujú. ¿vale? Entonces, claro, yo estaba en una época como muy de buscar ese reconocimiento social y laboral. Ujú. Entonces, si bien a mí siempre me ha gustado como aprender de temas de psicología, o sea, yo desde pequeño, no sé ni con cuántos años, a lo mejor 5 o 6 años, o sea, súper joven, ya como que me gustaba ver cositas como para entender la mente, ¿no? Ujú. Y, y en esto me pilló como en un momento que tuve ahí como 4 meses desde que terminé un máster hasta que iba a hacer prácticas en Colombia, en la oficina comercial de la embajada allí en Bogotá, y dije, bueno, pues
realmente, siéndote honesto, el fin era, siento que en el 1-a-1 me conecto muy bien, pero sin Ujú, embargo, a la hora de hablar con grupos y de convencerles, porque yo lo que quería era influenciar y convencer, ¿no? ujú, Como que me cuesta un poco más. Entonces dije, quiero coger sesiones de coaching. Y en esto que fui probando y tal, y nada, justo di un día con un coach que se llama Alberto Peña, ujú. que hicimos la primera sesión y me dijo, bueno, pues yo trabajo con el enagrama, no sé si lo conoces. Y yo, pues la verdad que no tengo ni idea, cuéntame. Y desde ese día lo conocí, hicimos varias sesiones, me encantó, me apunté al curso que estaba dando él, que por aquella época, pues claro, era presencial. Y desde el primer día que conocí el enagrama, es que entró automático en mi cabeza y ya es pensar absolutamente todos los días en enagrama. Y Ujú. ahí también coincidí con otro compañero que, aparte de enagrama, pues también entendía bastante de morfopsicología. Igual me lo presentó en clases y tal. Y desde el primer día es que fue buah, de lleno. O sea, yo, por ejemplo, pues con mi morfopsicología, luego también con mi carta astral, cuando conecto con algo me meto a muerte, o sea, 24/7 con algo, ¿no? Y Ujú. así me pasó tanto con enagrama como con morfopsicología como con astrología. Ujú, muy bueno. Y además es una mezcla curiosa, ¿no? Porque es verdad que la morfopsicología y el eneagrama a priori podrían tener más relación, pero nunca me hubiese imaginado que la astrología pudiese casar, ¿no? En esa relación. ¿Cómo encajas todo esto, tío? Pues yo lo utilizo, también me gusta poner la metáfora de la navaja suiza, ¿no? Una Ajá. navaja suiza, ¿para qué te sirve? Para todo. O sea, si quieres abrir una lata, puedes. Si quieres sacar un corcho, puedes. Si quieres afilar, puedes, ¿no? Y esta combinación es igual. O sea, cualquier cosa que la persona acuda conmigo, pues en terapia, por ejemplo, o sea, me gusta combinarlas todas, ¿no? Porque a mí me gusta ver al ser como que está en el centro, ¿no? Y se utilizan estas herramientas como focos, ¿vale? Entonces, claro, si tú utilizas solamente una, por ejemplo, el eneagrama, pones este foco aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí al otro lado se van a crear sombras, ¿no? No vas a estar viendo esta otra parte. Sin embargo, si le abres otro foco aquí con la morfopsicología y otro aquí, con la astrología, digamos que se puede ver completamente al ser, ¿no? Y Ujú. no quedan sombras. Entonces, claro, los diagnósticos, por así decirlo, son muchísimo más precisos. De hecho, pues bueno, a mí me han Ok. llegado casos, ¿no? De personas o incluso alguna amiga, algún amigo, que de hecho creo que está viendo el directo también, que les había dicho una cosa, pues voy a poner el caso que más se me viene a la mente, ¿no? Su astróloga le había dicho una cosa pensando en su carta, ¿no? Con temas de tránsitos y demás, pero claro, como su astróloga no sabía de eneagrama, le dio un consejo que iba justamente en contra pues, de un crecimiento personal, ¿no? Como que le metía más en el ego a esta persona. Entonces, nada, Ok. pues se lo estuve explicando, le dije, claro, si lo observas solamente desde la astrología, tiene todo el sentido del mundo que te haya dicho esto, pero si hubiera conocido tu enatipo y hubiera sabido de eneagrama, sabría que esto jamás te lo podría haber dicho porque es que te va a meter todavía más en el ego, ¿no? Y claro, luego pues también metiéndolo con la morfopsicología, pues se puede ver, ¿no? Tengo otra paciente que igual también vemos todo combinado, ¿no? Tanto carta, enatipo como morfo, y es como Ujú. intentar, o sea, me cuenta como alguna experiencia, ¿no? En la vida. Yo veo más o menos con estas tres herramientas por dónde le puede venir y a su vez miro también fortalezas de estas tres herramientas en las que se puede apoyar para salir de estos patrones inconscientes que le están aportando lo contrario a la felicidad. Qué bueno, mira, al final es muy interesante esto que dices porque, bueno, tú sabes que a mí el tema de los patrones inconscientes me apasiona, de hecho está muy vinculado con lo que yo hago, ¿no? Y al final estas herramientas de autoconocimiento no dejan de ser una manera de saber un poco qué tendencias tenemos, ¿no? Qué tendemos a hacer y hacia dónde tendemos a ir. Y no te imaginas la cantidad, bueno, sí te imaginas porque lo verás diariamente, ¿no? Pero la cantidad de personas en su día a día que están siempre dándose contra el mismo muro
y al final acaban totalmente desesperados y el problema la mayoría de las veces es que no nos paramos a hacer esa mirada hacia adentro de por qué estoy empeñado en darme de cabezazos contra ese muro, ¿no? Al final a mí las herramientas de este tipo, como las que utilizo yo a nivel de reprogramación mental o como el eneagrama o la morfopsicología que utilizas tú y la astrología, son una manera de alguna manera de descubrir esos patrones que tenemos dentro, porque estamos de alguna manera repitiendo ciertas cosas de manera continua y también entiendo que cómo cambiarlo. Es decir, ya sé el patrón, ya sé qué patrón no quiero tener. Ahora, si quiero cambiar ese patrón y tener un patrón que me lleva hacia donde quiero ir, ¿qué tengo que hacer, no? Porque si no, lo llevo complicado al final, ¿no? Este es un poco el tema, ¿no? Eso es otra película. Ajá, Hay que ir paso a paso, ¿no? Claro, claro. el primer paso es identificarlo. El paso complicado es cambiarlo, ¿no? Ujú, Eso es ir viendo situaciones día a día, ¿no? Luego, pues bueno, siempre hay herramientas un poco más potentes. Yo también utilizo de forma bastante más selectiva la micelioterapia, que es a través ujú, de viajes con setas alucinógenas, ¿no? Y eso es como ajá, megapotente, o sea, eso ya es sí, otro nivel. La diferencia está en que cuando haces terapia con un terapeuta, yo me incluyo en ello, la forma que yo tengo de verlo es como que yo le saco el mensaje a la persona de dentro suyo. Entonces, el mensaje ujú, tiene que hacer el camino de la persona a mí y de mí otra vez volver a la persona. En esa distancia el mensaje pierde efecto. ¿Qué es lo que pasa con las setas? Que no hay esa distancia. Directamente el mensaje le sale desde dentro o le cae, ¿no? Entonces, ujú, claro, el mensaje siempre va a ser mucho más potente. claro. Sí, al final es un poco lo que tú dices, ¿no? Ya solamente el hecho de saber cuáles son los caminos que tienes habitualmente ya hace mucho, ¿no? Porque, pues un poco el ejemplo que comentabas antes, esta persona que por su carta astral le habían dicho una cosa que en el fondo iba en contra de sus patrones en otra área que iba en contra del eneagrama, ¿no? Y muchas veces el problema es precisamente ese, ¿no? Que nos empeñamos en ponernos objetivos que van en contra de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestros patrones de pensamiento y al final es muy complicado que consigas algo que va en contra de lo que tienes programado en tu esencia, en tu ser, en tu mente, ¿no? Este es un poco el tema. Entonces, es verdad que esas herramientas que tú utilizas, la verdad es que lo de la micelioterapia, ¿cómo es? Mi, Micelioterapia. micelioterapia no lo había oído nunca. Sé que se trabaja con setas alucinógenas, incluso con otras herramientas, pero no lo había escuchado. No sabía que lo hacías, de hecho. Y me parece súper interesante porque es de alguna manera, entiendo una manera de hacer bajar la guardia al consciente, que muchas veces es el que nos impide llegar a cierta información, entiendo, ¿no? Sí, es que, claro, digamos que al final la cosa está siempre en soltar el control. Y a Claro, nivel mental, es que el ego funciona 24 horas al día. Entonces, está más entrenado que nosotros, ¿vale? O sea, hacemos un avance en términos espirituales, pero el ego consigue darle la vuelta, ¿no? Por eso como que nunca hay que parar de seguir trabajándose, porque si te quedas con, bueno, pues ya conozco mi enatipo, conozco mi morfo, venga, ya está hecho. El ego va a conseguir darte la vuelta. Entonces, la cosa con las setas es que te obligan, por así decirlo, a bajar la claro. set, o sea, a bajar la guardia, por así decirlo. No obstante, justamente este fin de semana he tenido el caso con un paciente de que tenía las guardias tan altas que su mente fue capaz de bloquear el viaje. Ostras, pues tiene que estar muy potente. Mira, a mí me pasaba Sí, mucho cuando yo empecé a estudiar PNL e hipnoterapia, a mí me pasaba muchísimo esto. Mi mente consciente, yo soy muy digital, para el que no sepa lo que es digital, en PNL el digital es esa mente como súper estructurada. De hecho, a mí me cuesta mucho ver imágenes en mi mente, por ejemplo, ¿no? Yo cuando quiero visualizar, tengo una voz interior que me narra las escenas, ¿no? Entonces, yo tengo esa parte digital que es como muy de estructura, muy de tenerlo todo en una lista, como muy ordenada. Todo lo contrario que en el resto de mi vida, pero en mi mente soy muy ordenado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando yo intentaba hacer una herramienta, o sea, me intentaban hacer una herramienta de PNL o de hipnoterapia, yo tenía esa voz que estaba continuamente saboteándome el resultado de esto, ¿no? Y entiendo un poco lo que dices, aunque la verdad es que hay que tener esa parte muy, muy marcada para que consigan sabotearte un viaje de setas alucinógenas, entiendo, ¿no?
Bueno, de hecho, yo lo hablé con mi maestro y a él nunca le había pasado. O sea, en todos los Fíjate. viajes que había hecho, nunca le había pasado, ¿no? Pero claro, luego, claro, yo me pasé 4 horas dándole vueltas en plan, ¿por qué está, o sea, por qué no está entrando verdaderamente en el viaje, ¿no? Si lo Ujú, hicimos todo by the books, o sea, todos los protocolos en dosis, en tiempo, todo el setup de todo, música, bueno, o sea, tiene un setup muy ujú, importante, ¿no? El ambiente influye mucho. Y claro, yo decía, ¿cómo puede estar pasando esto, no? Es imposible. Había hecho ujú, otro viaje la semana anterior con la misma cosecha, o sea, misma dosis, todo exactamente igual, y había funcionado perfecto. Y entonces, nada, pues haciendo la sesión posterior con este chico, tanto la que se hace justo después del viaje, el mismo día, como al día siguiente, la siguiente sesión que yo la llamo como recogiendo los tesoros del viaje, ujú, pude, digamos, que encajar todas las piezas en el puzzle, ¿no? Y había ujú. sido su mente la que le había sacado del viaje. Lo bloqueó Fíjate. tratando de controlarlo, básicamente, ¿no? A este tipo de experiencias hay que ir con una actitud súper receptiva. O sea, tienes que ir con los Claro. brazos abiertos, en actitud de rendición, diciendo, mira, no soy capaz de conseguir esto en mi vida de forma consciente, entonces, por favor, pido algo superior que me ayude, ¿no? Y claro, la actitud tiene que ser todo el viaje de cualquier cosa que me deis va a ser bien recibida, o sea, gratitud total. Ujú. Sin embargo, su actitud en el viaje fue la de, bueno, aquí qué hay para mí. Esto que me estáis haciendo ver no me gusta. Cambio de canal. Claro. Esto, no, yo es que yo sé más que lo que me van a dar esta experiencia. Entonces, ahora me tendría que estar Ya. pasando esto en vez de esto, ¿no? Pero fíjate cómo es el ego que incluso explicándoselo no fue capaz de verlo. Ya. Bueno, al final yo me he dado cuenta con los años que el proceso es perfecto siempre, tal como es, y que el subconsciente es muy sabio, ¿no? Y a mí me pasaba, como te digo, mucho esto no con este tipo de experiencias, pero sí con PNL y con hipnoterapia, y al final la vida me ha ido demostrando que el problema es que yo no estaba preparado para lo que me tenían que decir, ¿no? En ese momento. Entonces, al final, el subconsciente nunca te va a traer nada que no estés preparado para gestionar, ¿no? Y al final hay que ir haciendo trabajo pico pala, poco a poco, hasta que llega un momento en el que ya el subconsciente dice, bueno, ya, ha llegado el momento, vale, esto es lo que estabas buscando, pues aquí te lo traigo, ¿no? Este es un poco el tema. Y al final Escuché. es una maravilla porque bueno, yo cuando hablo con algunos de mis alumnos de estas herramientas a nivel subconsciente y tal, algunos se asustan un poco, ¿no? Porque dicen, joder, a ver si me va a mostrar algo de nada de lo que te vaya a mostrar va a ser algo para lo que no estés preparado nunca, ¿no? Entiendo que con las setas alucinógenas pasará muy similar, ¿no? Entiendo. Literal. Este chico no estaba preparado en ese momento. De hecho, bueno, pues al principio del viaje, por ejemplo, le entraron espasmos, ¿vale? Y se asustó, ¿no? Ahí Ujú, estaba yo haciendo el trabajo para calmarle y tal. Pero claro, es una primera toma, por así decirlo, la dosis indicada es un 60%, ¿vale? De la dosis ujú, total, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay que comprobar qué tal va a funcionar esta persona en el viaje, ¿no? ujú. Entonces, es preferible no tener un viaje a tener un mal viaje. Por eso siempre se toma Claro, estas precauciones y estos protocolos. Entonces, nada, pues yo lo hablábamos en la sesión y tal, y yo le contaba, en plan, bueno, pues menos mal que hemos seguido los protocolos y que te has tomado el 60, porque aunque no hayas podido entrar en el viaje, con lo que te has asustado con los espasmos del principio, imagínate que hubieras tomado el 100% de la dosis. O sea, esos ya, espasmos habrían tenido un incremento de intensidad de un 40%. claro, Habría sido demasiado, ¿no? Para él. sí, Entonces, total. como bien has dicho que lo has clavado, el plan es perfecto, así que se dio como se tuvo que dar. Totalmente. Mira, de hecho es curioso, yo no he hecho nunca nada con setas alucinógenas ni con otro tipo ni de químicos ni de productos naturales, aunque todo se andará, de hecho ya hablaremos, porque me parece muy interesante, siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la ayahuasca, de pues diferentes maneras de llegar a esas vías.
en las que de alguna manera conseguimos soltar el control los que muchas veces lo tenemos demasiado atado, ¿no? Hay muchas veces que estamos como demasiado sujetando ese control. Pero sí he hecho, por ejemplo, respiración holotrópica, supongo que conoces la herramienta, Ujú. y es curioso para que veas un poco lo que te hablaba, porque yo tuve una experiencia de respiración holotrópica que fue bonita, pero yo pensé que no me había aportado todo lo que debería. Y ese es mi ego cogiendo el control de nuevo, ¿no? Ni más ni menos. Literal. Pero curiosamente, casi un año después, en un sueño me volvió todo eso que yo había vivido en esa sesión de respiración holotrópica y me empezó a traer un montón de información más, ¿no? Y al final hay muchas veces que tenemos la tendencia a querer que nuestro subconsciente o nuestro inconsciente nos dé la información que nosotros queremos cuando nosotros queremos y como nosotros la queremos. Y al inconsciente, al subconsciente, eso le importa tres carajos. El inconsciente al subconsciente, de verdad, cuando él quiere, como él quiere y como tiene que ser para que sea tu transformación, ¿no? Entonces muchas veces decimos, joder, es que yo quiero las respuestas ya, ¿no? A mí me pasa mucho con alumnos míos que les hago una sesión de hipnoterapia para llegar a una conclusión o para llegar a una respuesta de algo y la persona sale frustrada de la sesión y digo, calma, no te preocupes. Esto ha iniciado procesos de pensamiento y procesos dentro de tu esencia o de tu ser, de tu mente, de como lo quieras llamar, Ujú. que van a desembocar en que tarde o temprano te van a venir las respuestas. No tienen por qué ser hoy a las 9:01:35. O sea, no tengas prisa, porque al final los seres humanos somos muy así, ¿no? Es como el que quiere entender la espiritualidad en palabras, ¿no? El que dice, no, no, yo quiero estar iluminado y lo que quiero es que venga el universo y me diga en mi mente las frases que yo necesito para entenderlo. Pues vas listo, al final, ¿no? A eso yo lo llamo el fast food espiritual. Totalmente, totalmente. Claro, ahora pues como la espiritualidad vende más, pues hay muchos autores y coaches reconocidos que se han querido subir al carro, ¿no? Claro. Claro, utilizan ahí los buenos mensajes de marketing, de consigue con este libro resultados de no sé qué, no sé cuántos. Y eso no es posible. Sí, hay que tener mucho cuidado además porque una cosa que yo me he encontrado mucho, que este último año he tenido contacto con bastantes personas del mundo espiritual, es de esas personas que te hablan del ego desde la espiritualidad y luego te encuentras que en esas mismas personas hay un ego espiritual brutal, ¿no? Que es como, no, no, yo estoy iluminado ya, estoy aquí, tú estás por debajo, ¿no? Y ojo, ojo, porque hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Oye, pues David, me parece súper interesante todo esto que nos cuentas. Como vamos a ir finalizando para tampoco tener a la gente mucho tiempo aquí, me gustaría preguntarte qué aportan realmente estas herramientas que tú utilizas a una persona que necesite ayuda en algún área de su vida. Pues como te he comentado al inicio, es justamente Ujú, el tema del uso como de una navaja suiza, ¿no? Es ujú, decir, las herramientas por separado no aportan, o sea, claro, uno más uno es mucho más que tres en este caso, ¿no? claro. Por el potencial de poder combinarlas todas juntas y poder ver al ser desde todas las áreas, ¿no? Ujú, Entonces, si hablamos, bueno, porque yo hago terapias, pero también doy cursos, ¿no? Y estoy terminando ujú. de escribir un libro enfocado a personas solteras y relaciones abiertas, ¿no? En el que también voy a meter cositas de enneagrama, morfopsicología y tal, una cosa chula. Sí, he visto que Sí, trabajas además, bueno, trabajas diferentes áreas, pero trabajas mucho el tema de relaciones, ¿no? sí, pues mira, justamente yo, por mi carta astral, las relaciones son como mi gran ámbito de aprendizaje, por así decirlo. O sea, es donde Ajá. más me ha tocado sufrir, donde más me ha tocado currármelo, ¿no? Y al final yo tengo la creencia de que solamente somos maestros de lo que transformamos, ¿no? Y claro, no vas a transformar algo que ya se te da bien, o sea, que ya vienes como con esas cualidades. Al Ah, final, el que es más valiente no es el que nació valiente, sino el que nació cobarde y se tuvo que convertir en valiente, ¿no? Porque recorrió todo ese camino. Entonces, sí, las relaciones para mí son un ámbito muy sudado y, bueno, con muchas recompensas ahora. Así que estoy plasmando básicamente mis conocimientos y mis aprendizajes
pues a libros, a terapias, a cursos, a todo lo que pueda yo poder comunicar a las demás personas, ¿no? Y que puedan aprovecharlo también. Qué bueno, David. Y cuéntame, para todo el que quiera saber un poquito más, hacerte alguna pregunta o ponerse en contacto contigo, pues para directamente trabajar contigo, ¿cómo te pueden contactar? Pues me pueden contactar a través de este Instagram, de David Rica, Ujú, Inspira tu Esencia. También tengo canal de YouTube. Ahora voy a empezar a trabajar Pinterest y TikTok. Y ujú. si no, también pueden echar un ojo en mi web, que es davidrica.es. Genial, David. Pues David, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Te doy infinitas gracias por estar en este espacio en Gente con Propósito. Y nada, seguimos en contacto y hablamos muy prontito. Muchísimas gracias a ti y un besito para todos. Un abrazo fuerte. Chao. Y a ti que estás al otro lado de la cámara viendo este vídeo en directo o en diferido, muchísimas gracias y buenas noches.